Bueno, por acá ando, hubo falla, sí he podido recuperar a la mejor hora por acá, pero pero originalmente hubo esa falla que no, que no es nada grata, entonces ojalá y me puedan recuperar por acá, porque pues ya se fue el otro enlace, por más que traté de que fuera la misma, parecía que sí iba a querer, y y no quiso, pero aquí ando. Si tuvieron la delicadeza de volver a buscarme un poquito aquí en la página. Entonces estaba comentando, bueno, retomo el hilo aquí de Entre Libros y Cuadernos hoy, 27 de diciembre, con nuestro programa número 26. Estaba con María Luisa Puga y esta obra, Las posibilidades del odio, que refiere pues situaciones muy específicas en Kenia, ¿no? Un país que a veces pues nos parece muy lejano, no volteamos los ojos ni en las noticias, ¿no? Entonces estaba yo rescatando algunas pequeñas citas y estaba con un planteamiento, una reflexión que aquí había de una obsesiva postura de un británico que padece complejo de superioridad y consciente de su condición experimenta con los afectos, en las relaciones, la educación y la formación política para demostrarse a sí mismo que la superioridad es un truco y una falacia. O sea que es una especie de persona con complejo de superioridad, según calificaba yo cuando leí esto en 2009, este, una persona con ese complejo, con esa característica, pero consciente de ella misma, ¿no? De esa característica, ¿no? Y el raciocinio que hace de que es una falacia en ese momento. Después hay otra parte que nos dice aquí la autora. Las ideas nunca fueron suficiente coartada para justificar la masacre, y así los pasos civilizadores del hombre le han ido quitando al hombre el amor por la vida. Es una reflexión fuerte, interesante. Bueno, el libro, no me pude adentrar muchísimo en toda la estructura, pero rescaté un poquito esas citas. Sí me di cuenta precisamente de que existía esa condición, y como decía, un personaje que de alguna manera va a estudiar a Italia. Es una persona descendiente de colonizador o es la misma mexicana. Por ahí hay algo que yo no alcanzo ahorita a dilucidar muy bien. Pues los dejo también así como gancho, como una cosa de interrogación. Pero el hecho está que después de partir a Europa y estar por allí, de su mente no se puede quitar la idea de regresar a Kenia, ¿no? De regresar a ese territorio que ya le había cautivado mucho y que había logrado de alguna manera retratar y rescatar muchas de las características que allí sucedían, ¿no? Las posibilidades del odio de María Luisa Puga. Después llegó a este premio Nobel, un irlandés, muy interesante, que es nada menos que Samuel Beckett. Samuel Beckett, fue en una feria de libros de esas del Palacio de Minería, tan grande, la feria de libro tan importante, que yo no sé, ahora en el próximo febrero o marzo, porque siempre lo hacen a finales de febrero, no sé si cruza algo de marzo, la UNAM organiza ahí en el Palacio de Minería en el centro la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería de la UNAM. Y entonces allí vi el librito, iba yo pues, con posibilidades de adquirir algo que me atrajera, y me atrajo esta edición. Es bonita, fíjense que también, así como en las otras ediciones que he hablado tanto, que me llama la atención, españolas de ay, también se me fue el nombre, y ahorita precisamente estoy con una obra de Sartre leyendo. Este, Buenos días, Melissa. Mi hija por ahí me está observando hoy temprano. Eh, bueno, me llama mucho la atención estas de Alianza Editorial. Las publicaciones de Alianza Editorial realmente me cautivan la manera en que está formada el libro. En este caso también los de Tusquets son padres, ¿no? Son clásicas estas portadas, este marco que hacen como una especie de tejido alrededor de una portada
singular que siempre tienen de diferentes autores, así maneja, esto pertenece a la biblioteca Samuel Beckett, o sea, hay varias obras de Beckett que han editado, pero aunque sea de otro autor, igual toman este marco y una ilustración parecida, ¿no? Entonces, es muy llamativa. Y me atrajo, ¿no? Me atrajo y de repente vi el nombre, dije, creo que no he leído nada de Samuel Beckett, vamos a leer ahora algo de Samuel Beckett, ¿no? Entonces, es la portadita, alguien saliendo de un libro y un libro ahí, volando, ¿no? ¿De quién será la ilustración? Diseño de la ilustración de la cubierta, pues es un estudio, no es una persona. Claro, hubo una persona, pero no le dan crédito a la persona, nomás dicen Leflore Studio, ilustración de stock de 2003, o sea que aparte tienen un stock, un almacén, un archivo con ilustraciones y de repente toman una y lo que es ya desaparecido el autor, no tener la posibilidad, como es lo más antojadizo para uno cuando escribe, de escoger, de detallar cuál va a ser su portada, este, cómo va a estar configurada, ¿no? Trabajar en ello. Acá, bueno, ya son los editores los que aparte de un stock, de un almacén de ilustraciones, retoman algo y lo ponen, ¿no? Según aquí lo refieren, ¿no? Ilustración stock de 2003, Le Fleur Studio. Este, y bueno, y no se ve incluso firma de nadie, es algo, a lo mejor ya también armado un poco ahora con la cuestión digital. Bien, Samuel Baker son relatos, incluso dicen que es la única colección de relatos, él se dedicó más a otro tipo de obras, de novelas. Yo no he leído novelas, realmente esto es lo que me atrajo en ese momento, en esa feria. Lo adquirí, lo traje, es lo que tengo a la mano y es su única colección de relatos que son no estrictamente cuentos, algunos tienen un dejo a lo mejor más de cuento, pero otros son más reflexiones, son como pequeños ensayos y otros relatos un poco autobiográficos o semi-biográficos, ¿no? Entonces, esa particularidad tiene. Claro, lo tengo aquí en la parte de cuentos, porque es cuentos y relatos en mi librero, pero y es un poquito complejo también en la manera incluso de abordar su trama o sus tramas que trae aquí, y la traducción, que es tan importante en un momento dado, que puede influir, ¿no? Y que también aquí, dejen ver si trae el nombre de la traducción. Traducciones es un montón de gente, porque van por los diferentes relatos, intervinieron Félix de Azúa, Kaunex Sanz, eh, Ana María Mois, Genaro Talens y Juan Martínez Lozano, ¿no? Entonces, es original todo esto, son españoles básicamente los traductores, aunque ya la impresión está a finales de México, pero originalmente venía de Barcelona también. Tusquets, la editorial entonces, y yo rescaté pues algunas cosillas, incluso una reflexión original, conjunta de todos los relatos, que dice así: peculiares textos que no alcanzan categoría de cuentos de ficción, son más bien ejercicios mental lingüísticos en los que prevalece la preocupación por la muerte, la desaparición y el abandono de los cuerpos. Es patente el no apego a la vida, la indiferencia y cierta repulsión hacia el cuerpo humano. Aborda la visión de sí mismo a partir de una especie de desdoblamiento. Eso es lo que puse. No dice nada de la trama en ese sentido, pero es mi reflexión en general. Y son positivos, es bueno, están bien escritos, obviamente, aunque por ahí, como hablo de esta cuestión de un ejercicio metalingüístico, porque hay incluso una parte un poco conflictiva y rara de la forma en que está presentado uno de los relatos, ¿no? No sé si lo tomé acá como ejemplo, pero ahorita les comento más. Acá, por ejemplo, de un relato sí hago la reflexión, de uno en particular, y pongo un hombre insípido que transcurre sin sentido su vida, mucho más allá del personaje de Camus de aquella vez que les traje un cuento, una novela, de Camus, y en el cual era un poco impasible entre ciertas cosas, pero finalmente en el fondo sí tenía sentimientos, nomás que los manejaba de otra manera, ¿no?
Y acá en este sí dice un hombre insípido que transcurre sin sentido su vida. Aquel otro personaje de Camus sí tenía sentido su vida, ¿no? Con su forma peculiar, sin afectarse tanto por las cosas, sin preocuparse tanto, pero tenía sentido. Aquí no. Hasta el enamoramiento, que sí lo siente, o sea que también aquí un personaje cuando se enamora, sí siente el enamoramiento, pero lo ve como una incomodidad. Después de compartir una temporal vida en pareja, se entera que su mujer se dedica nada menos que a la prostitución. Y entonces, pues eso lo desalienta finalmente. Huye en cuanto nace un hijo supuestamente suyo, ¿no? Supuestamente suyo, pues también ahí pone en duda la paternidad. Y mejor huye, ¿no? Ya que le había encontrado un poquito de sentido a la vida con el enamoramiento, termina huyendo. Y ese es uno de los relatos. Eh, Acá una parte del texto, como escribe Samuel Bake, dice, ¿a dónde iría si pudiera irme? ¿Qué sería si pudiera ser? ¿Qué diría si tuviera voz? ¿Quién habla así diciéndose yo? ¿Quién habla así diciéndose yo? Es una autorreflexión que hace aquí el narrador, ¿no? ¿A dónde iría si pudiera irme? ¿Qué sería si pudiera ser? ¿Qué diría si tuviera voz? ¿Quién habla así diciéndose yo? Este, y hay una parte de redacción, repito, un poquito todavía más compleja. Este, Acá está, miren, es un relato que se llama Fuera todo lo extraño. Fuera todo lo extraño, escrita en inglés originalmente, aunque luego escribió mucho en francés también. Este, y en la traducción, pues así lo toman, porque pues, la traducción tuvo que también haberse basado en una forma en que en inglés lo hizo medio loco aquí. Al principio, incluso las primeras líneas no tienen ni una coma, algunas sí, pero otras no. Y dice, imaginación muerta imagina, un lugar, de nuevo eso, jamás otra pregunta, un lugar, después alguien en él, de nuevo eso, deslizarse fuera del lecho de muerte maloliente y arrastrarlo hasta un lugar para morir. Y hay otra parte incluso más compleja que vi por ahí como de ejercicio tipo Joyce, ¿no? Que decían que jugaba mucho también con el lenguaje. Acá hay una cita interesante en la entrada de un relato que se llama Verse. Lugar cerrado, todo lo que hay que saber para decir sabido. No hay más que lo dicho. Aparte de lo dicho, no hay nada. Lo que ocurre en la arena no está dicho. Si fuese preciso saberlo, se sabría. No interesa. No imaginarlo. Tiempo valiéndose de la tierra, obrar a disgusto. Lugar hecho de una arena y un foso. Entre los dos costeando una pista. Lugar cerrado. Más allá del foso no hay nada. Se sabe por qué hay que decirlo. Arena negra extendida. Allí pueden caber millones, errantes e inmóviles, sin verse ni oírse jamás, sin tocarse jamás. Es todo lo que se sabe. Profundidad del foso. Y vean, ahí un poquito enredadita, un estilo peculiar de decir las cosas, ¿no? Y al final, es pues atardecer, un atardecer de invierno. Siempre será atardecer, siempre invierno, salvo de noche. La noche de invierno. Ya no más corderos, no más flores. Con las manos vacías ella irá a ver la tumba, hasta ya no oír. Hasta ya no ir, hasta ya no ir. Ella irá a ver la tumba hasta ya no ir. Eh, Digo, influye mucho quizá la traducción, pero suponemos que retoma un poco así el estilo de Samuel Baker. Esto último es una especie de poesía en prosa, sonaba bastante poético. Samuel Baker, relatos en esta obra de Tusquets. Bien, estos eran los que iba a tomar así ligeros. Ahora vamos un poquito con los más profundos, que son básicamente tres de ellos. Un israelí, un mexicano y el cubano, que es un poco la estrella de hoy. El israelí, no había oído yo hablar de él hasta que me recomendó a alguien, me dijeron, oye, no has leído, a la hora de estar platicando un poco sobre libros, sobre autores, no has leído a Amos Oz? ¿Quién? Amos Oz. Bueno, ya ahora me parece el nombre, me suena, ya lo leí,
ya lo integro totalmente dentro de la literatura. Ya he visto algunas otras reflexiones por ahí que se han escrito. Y aquí está Amos Oz, El mismo mar. Además escogí, pues fui a buscar algo de él y escogí este que se llama El mismo mar por el mar, que a mí bueno, pues me encanta, ¿no? Es una cosa de mis locuras, este, de mis obsesiones de existenciales, de vida y de turismo también cuando se puede dar. Entonces, El mismo mar es una novela también escrita con un estilo singular, incluso a nivel de impresión. Vean ustedes, no está aquí totalmente ajustada las letras porque le tratan de dar esa idea de a veces también un poco de poesía en prosa que pueda tener, no tan firme, pero hay un estilo peculiar que se va dando, que se va tejiendo por el autor, pero sí es novela porque es una historia que se va desarrollando allí. Justo aquí traigo también la reflexión, muy breve, pero que dice, sin proponérselo surge una gran pasión por la exnovia de su hijo. Esto me suena a algunas de las obras de los japoneses, de un par de ellas, que ya traje aquí de Mishima algo también, este, en que había esa particularidad de que se muere el hijo y entonces la nuera se queda a vivir en su casa y después se retoma ahí las relaciones con la nuera, ¿no? Algo muy loco, ella no está obviamente enamorada del suegro, sino de otro ser que la nuera tampoco está enamorada de él, ¿se acuerdan? En Sed de amor de Mishima. Bueno, pues aquí en esta novela también, y dice que sin proponérselo, digo yo, surge una gran pasión por la exnovia de su hijo. Ya es una exnovia, ya la dejó, y entonces ahora el papá se agandalla y quiere con ella. Aunque hasta donde también revisé, no se da, no se concreta realmente una situación, una relación. Como que la posible nuera, que nunca fue nuera, fue nuera, digamos, de noviazgo nada más. Como que sí da entrada un poco a que se pudiera dar a la situación, pero realmente tampoco se entromete demasiado con el posible suegro, ¿no? Que se llamaba Albert Dannon, Albert Dannon, este, que él tuvo una esposa, Nadia, después de ahí surgió Enrico David, y precisamente la novia de Enrico David, que se llamaba Dita, es con la que quiere el señor. Pero Dita tiene una relación también con Gigi Bengal, que incluso tuvo esa relación con Gigi Bengal cuando todavía era novia de Enrico David, ¿no? O sea, una serie de problemas acá. Finalmente, Enrico David también tiene por ahí alguna otra situación y Albert Dannon también encuentra en otra persona, en Betín, una amante, ¿no? Ya formal, que no es estrictamente la novia del hijo, ¿no? O sea, la novia del hijo queda como una especie eh, de, 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 de obsesión, pero que no se concreta totalmente, ¿no? Como que también ahí hay resabios un poquito de lo pecaminoso que pudiera darse. El autor obviamente es judío, pues también trae esa carga un poco de las situaciones pecaminosas que plasma de alguna manera en la obra, ¿no? Aunque la libera, o sea, libera esas posibilidades, esas circunstancias, pero a la manera se retiene, ¿no? Y entonces estaba yo diciendo en la reflexión que traigo aquí, sin proponérselo, surge una gran pasión por la exnovia de su hijo, y el hijo en busca de su identidad en un viaje místico en contacto con la naturaleza. Sutilmente y como accidentes, muchos triángulos amorosos. Y aquí alguna parte de los textos, ¿no? De cómo escribe Amos Oz, que es bello el texto. Claro, también tenemos que retomar que aquí hay de por medio una super traducción del hebreo de Raquel García Lozano, ¿no? Del hebreo. Entonces aquí nos enfrentamos al hebreo traducido por Raquel García Lozano. No muy lejos del mar, en la calle Amirim, vive solo el señor Albert Dannon. Le gustan las aceitunas y el queso curado. Es un hombre apacible, asesor fiscal. Hace poco que Nadia, su mujer,
murió una mañana de cáncer de ovarios. Dejó algunos vestidos, un tocador, unas servilletas bordadas con delicados hilos. Su único hijo, Enrico David, se ha ido a escalar las montañas del Tíbet. Y sí, hay un momento de escenas, primero en un lugar que se llama Bat Yam, luego en Tel Aviv que tiene que ver el nombre con primavera, Aviv es primavera, es muy bonito el nombre, aunque a nosotros nos suena Tel Aviv y lo relacionamos a veces con guerras allá en Israel. Y todo esto. Tel Aviv tiene que ver con algo de la primavera. Y luego también en el Tíbet hay escenas por este hijo que se va un poco a hacer ahí una situación de retiro, de búsqueda, ¿no? No totalmente retiro espiritual, pero casi casi. Luego dice, se explicó con tacto, dando rodeos. Dita se rió. Yo no soy suya. O sea, aquí está la chica diciendo, yo no soy suya y nunca lo he sido, y él no es mío. Y además tienes que entender que esos son solo etiquetas. Cada uno es de sí mismo, ¿no? La parte fuerte de que pues uno, a veces en los enamoramientos, pues uno siempre piensa pues, en el ser amado como casi como posesión, habla uno de mi mujer, mi esposa, mi marido, mi, ¿no? Lo posesivo, y lo que se subraya acá como parte de toda esta reflexión contemporánea en nuestros tiempos es de que pues de que nadie pertenece finalmente a la otra persona, ¿no? En esencia total, sí por compromisos, sí por convenciones, sí por muchas cuestiones, a lo mejor por convicción también puede uno pertenecer espiritualmente al otro ser amado, pero físicamente, pues lo que está subrayando aquí este personaje es de que lo único que se pertenece es ella a sí misma, ¿no? Y se lo dice precisamente al mentado eh, pseudo suegro, ¿no? O intento de suegro que hubo. Corren por todo el mundo rumores vagos, quizá también haya testimonios imprecisos sobre un ser casi humano, gigantesco, que vaga solo por las montañas del Tíbet, único y libre. 2 o 3 veces han fotografiado sus huellas en la nieve, en lugares remotos por los que ni siquiera el escalador más intrépido se atrevería a pasar. Es cierto que se trata solo de una leyenda local, como el monstruo del lago Ness o el antiguo cíclope, ¿no? Así aquí el hombre de las nieves, ¿no? Una leyenda y la traen aquí a colación. Acá hago una reflexión en medio de la obra y pongo interesante pausa del narrador para retomar la historia en el siguiente capítulo. Sí, este autor, Amos Oz, aquí en la página 68, de repente mete una especie de capítulo donde él mismo reflexiona sobre lo que está escribiendo, ¿no? O sea, él mismo como autor habla y dice algunas cosas, incluso aquí también algo medio poético, vamos y venimos y vemos y queremos hasta que hay que cerrar y marcharse. Este, pero es como una especie de, como si fuera una obra de teatro, un intermedio, donde el autor se mete y luego ya sigue con la obra, ¿no? Entonces un pasaje curioso dentro de la estructura de la novela. Aquí hay también una frase bonita, una cita, de una forma u otra, al final todos estamos solos. De una forma u otra, al final todos estamos solos con nuestra existencia. Acá también en otra parte, la bañera llena de espuma sueña con la soledad de ellos. Uno quiere que sea un poco madre, otro parece buscar en mí una hija. Ser una mujer para los dos solo se permite en la bañera. Aquí es un poco hablando la chica Dita. Acá otra reflexión, incluso la he sacado yo como cita muy bonita acerca de lo que es una mujer, ¿no? Por parte de Amos Oz. Dice, una mujer es una olla rebosante de miel y vergüenza, un jardín cerrado, una fuente reservada, una pasión guardada hasta la llegada de su redentor. Es padrísimo, esa es una cita estrella de las máximas que yo tengo seleccionadas dentro de la literatura, ¿no? Y acá también una parte curiosa, ¿no? Al hablar del mar, por cierto, la atmósfera pues es marítima, siempre
se ve en los lugares, está ahí el mar presente, ¿no? Se puede valorar. Pero aquí dice en un texto, un mar valioso, un mar reluciente, un mar de fondos de inversión, porque aquí empiezan a hablar un poco de economía y, y un mar de fondos de inversión, ¿no? O sea, un montón de fondos de inversión, ¿no? Un mundo de fondos de inversión, pero aquí le ponen un mar de fondos de inversión. Entonces, aquí rompe un poco con lo poético, ¿no? Pero después de esta tan hermosa de la mujer, como una locomotora ennegrecida, al final del viaje en la mitad iluminada de la bola del mundo avanza agotada hacia la sombra, mientras la mitad oscura roza la primera línea de luz. Aquí hay una visión acerca de nuestro mundo que siempre nos imaginamos, mientras nosotros estamos con luz, en la otra parte de la tierra a lo mejor ya está oscura, y cuando nosotros estamos en la parte oscura, la otra ya está amaneciendo. Entonces, esto que a veces imaginamos, pensamos de cómo se está dando en la realidad, lo lleva aquí a la literatura. Y dice, la mitad iluminada de la bola del mundo avanza agotada hacia la sombra, mientras la mitad oscura roza la primera línea de luz. También es muy bonito, ¿no? Pero la encantadora es esta que la vuelvo a decir, ¿eh? Una mujer es una olla rebosante de miel y vergüenza, un jardín cerrado, una fuente reservada, una pasión guardada hasta la llegada de su redentor. Este, claro, es una visión también masculina, ¿no? La llegada del Redentor, pues es la pareja que va a llegar a redimir a esa mujer o a ser la mujer, ¿no? En un momento dado, a la persona amada. Este, Aquí dejé yo una flecha por la parte de la contraportada. Una opinión del Washington Post es que cada país debería tener escritores que sean voces de la conciencia. Pocos países los tienen. Israel tiene a Amos Oz. Muy recomendado, es contemporáneo. De él lo traigo a colación porque conmemoraremos el día de mañana, lunes 28 de diciembre, Día de los Inocentes. 28 de diciembre, pero de 2018 él partió, hace un par de años. Hace un par de años nos dejó Amos Oz y nos dejó su obra. Yo nada más me he acercado a esta, pero obviamente quizá busque algo más. Es Editorial Ciruela, colección de bolsillo, Amos Oz. Muy bien, ahí está. Ya no se ha cortado esto. Si me vuelvo a cortar, me buscan nuevamente, por favor. No he tenido más saludos por ahí, pero pero bueno, estoy viendo que corre el cronómetro, así que por aquí ando. No sé si Mauricio tuvo oportunidad de volverse a conectar, que era uno de mis seguidores en ese momento, más los que pues no están chateando. Vamos a ver quién me recuperó por allí. Eh, Llego con Alfonso Reyes y por ahí aquí tengo dos obras suyas. La clásica a nivel de ensayo, que es Visión de Anáhuac. Nuevamente, el día de hoy he traído dos libros de lecturas mexicanas del Fondo de Cultura Económica y Secretaría de Educación Pública. Visión de Anáhuac, son una serie de ensayos de Alfonso Reyes sobre México, sobre la Ciudad de México, e incluso de aquí es de donde retoma el título luego Carlos Fuentes para su novela, porque precisamente al principio Alfonso Reyes en, en lo que es el mero ensayo de Visión de Anáhuac nos dice como un epígrafe, una entrada, nos dice viajero, dos puntos, has llegado a la región más transparente del aire. Viajero, has llegado a la región más transparente del aire. Sí se veía esta hoy contaminadísima metrópoli, que aquí a lo lejos está en la portada, visión de Anáhuac, y pues ahí lo plantea así, retomando también Alfonso Reyes, pues la visión que tenía Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, que también hemos hablado aquí un poco, sobre todo de Cortés, en sus obras, en sus cartas de relación, Díaz del Castillo en sus crónicas. De alguna manera ellos planteaban esta idea, ¿no? Entonces, acá la retoma Alfonso Reyes, lo deja expresado de esa manera, ¿no? Viajero ha llegado a la región más transparente del aire, y entonces Carlos Fuentes después hace una novela que se llama La región más transparente, ¿no? Este,
ahí está. No hablo yo mucho en esta ocasión del ensayo, son ensayos interesantes, históricos, visión de Anáhuac, recomendables, fluidos, con muy buen estilo. Alfonso Reyes escribía muy bien. Lo que traigo para comentarles básicamente es algo un poco desconocido, cuentos, ¿no? Porque la mayoría de su obra fueron ensayos, esa visión de Anáhuac y otras cosas más. En cambio, es algo raro. Hubo un momento en que me recomendaron, estando yo precisamente en lo de la Biblioteca de México, que me dijeron, Alfonso Reyes tiene por ahí cuentos. Ah, sí, ah, bueno, o sea, no los descubrí yo solo. Este, alguien me dijo, fui a la biblioteca y rescaté precisamente esta obra, no este libro, la obra, otro empastado que en ese momento lo tomé y empecé a leer ahí en la biblioteca, pero incluso leí, no sé si todo o una parte, y después dije, no, esto me gusta mucho, voy a tratar de conseguir, y sí, yo dije, va a ser dificilísimo encontrar esta obra actual, y sí, me fui a las librerías, o consulté por internet, no sé cómo estuvo la cosa, pero resulta que Océano, una editorial contemporánea, editorial Océano, tiene este libro con una edición y prólogo de Alicia Reyes. Seguramente es o nieta o algo así, ¿no? O sea, es familiar seguramente Alicia Reyes en la edición y prólogo de los cuentos de Alfonso Reyes, ¿no? Entonces, es muy recomendable asomarse a otro tipo de literatura de cuando tenemos como etiquetados o encasillados a los autores con su obra de ensayos, ¿no? Con esta visión de náhuatl y otras cosas más que ha escrito o que escribió, y de repente encontrarse con estos cuentos, ¿no? Incluso también aquí señalé el final. Miren, fue en Gandhi. Sí, seguramente busqué en Gandhi y vi que sí existía en Gandhi la obra y dije, pues voy por ella, ¿no? Gandhi me costó 130 pesitos este libro, muy barato para como se venden estos ya a 300 pesos, este tipo de volúmenes, y a 130 pesos. Y dice por aquí, esta obra reúne textos de diferentes épocas dispuestos cronológicamente de acuerdo con su creación, lo que posibilita seguir la evolución de la prosa narrativa, recuerdos, inquietudes y el necesario equilibrio entre arte y vida que Reyes siempre enarboló. Cabe decir que no todos son cuentos ficción, también es como en el caso de Baker, algunos son breves, también sigue siendo ensayo, pero no es un ensayo histórico, ¿no? Sino aquí es un ensayo literario muy pequeño, muy breve, o algunas son como anécdotas o especie de biografía, ¿no? De relatos más biográficos, muchos de ellos. Pero sí hay ficción en algunos de ellos, en algunos de ellos. Vienen como unos 20, yo creo. Déjenme ver más o menos cuánto, no más. Aquí son como 40, aunque son muy breves. Rondan hasta los 50, yo creo, 50 relatos en total que vienen y algunos son cuentos ficción. Entonces, muy recomendable. Esta obra sí se puede conseguir a pesar de que ya tiene mucho tiempo Alfonso Reyes, que desapareció. De él precisamente estamos conmemorando hoy 27 de diciembre, pero de 1959 murió Alfonso Reyes. Yo tenía 3 años de edad y murió de 70 él. Entonces, es como les decía hace rato de los dramaturgos, es muy difícil que su obra vuelva a ser puesta en escena, ¿no? Es difícil. En cambio, esto que es antiguo, se rescata, se reimprime y aquí está los cuentos de Alfonso Reyes. Uno de ellos es La Cena. En algún momento lo traje yo por acá en esta emisión. Traje a relucir la, la obra de Carlos Fuentes, de Aura, famosa Aura de Carlos Fuentes. Y Paola, que nos ha seguido aquí mucho tiempo, que se especializa en la literatura, comentaba y decía, en la cena de Alfonso Reyes hay un eco, o más bien
Aura tiene un poco el eco de un cuento de Alfonso Reyes, que es La Cena. No es que sea estrictamente la, la trama específica, pero sí es una invitación que le hacen a acudir a una casa al personaje y de repente pues se encuentra con que las dos personas que lo invitaron a lo mejor eran fantasmas, ¿no? O sea, eran medio especiales, era madre e hija también, pero pero por la conducta que seguían, que tenían, pues resulta que era a lo mejor un poco, fantasmal la visita que tuvo en ese lugar, ¿no? Entonces es muy interesante, sobre todo porque se la pasan viéndolo muy de cerca y llegan a decir que él es idéntico a otra persona, ¿no? Entonces, ahí sí tiene esa parte también del personaje de Aura que lo identifican con una persona perdida, pero ahí hay una como transmutación, ¿no? Juegan, juega un doble rol el personaje que llega a esa casa. Entonces, aquí simplemente en un cuadro que está detrás de él, dicen, pero ¿cómo te pareces, no? ¿Cómo se parecen? Y casi sale huyendo del lugar, ¿no? Entonces es muy interesante. Aquí viene esa partecita. Eh, Bueno, al principio dice, tuve que correr a través de calles desconocidas. El término de mi marcha parecía correr delante de mis pasos y la hora de la cita palpitaba ya en los relojes públicos. Es interesante la forma de entrada, de gancho, y desde el principio dice calles desconocidas, ¿no? O sea, quizá no eran reales, fue una alucinación, ¿no? Quién sabe qué sucedió por allí. Dice, el misterio del parecido familiar se apoderó de mí. Mis ojos iban inconscientemente de doña Magdalena a Amalia. Magdalena era la mamá, Amalia la hija. Magdalena Amalia. Y del retrato a Amalia. Doña Magdalena, que lo notó, ayudó mis investigaciones con alguna exégesis oportuna. Este, Doña Magdalena y su hija Amalia me hipnotizaron desde los primeros instantes con sus miradas paralelas. Miré a las señoras, las dos sonreían como en el desahogo de la misión cumplida. Contemplé de nuevo el retrato, me vi yo mismo en el espejo, verifiqué la semejanza, yo era como una caricatura de aquel retrato. El retrato tenía una dedicatoria y una firma. La letra era la misma de la esquela anónima recibida por la mañana. Bueno, muy interesante, es el cuento quizá máximo de nivel de ficción que trae esta obra, esta antología, y es muy interesante. Acá hice una acotación por algo totalmente ajeno, ¿no? De la cuestión literaria, pero pensé yo que si en algún momento, ¿no? De aquí también se puede nutrir hasta las personas que bautizan o les ponen precisamente el apodo a los personajes reales, ¿no? A los seres vivientes. ¿A qué me refiero? Ustedes saben de Gabilondo Soler, ¿no? Don Gabilondo Soler Cricri, ¿no? El gran músico dedicado a la infancia, ¿no? Cuánta obra no dejó. Y bueno, se habla mucho de que el cri-cri viene por el ruidito del grillito, ¿no? Este, el sonido que hacen los grillos se parece se puede expresar como fonema con el mentado cri, 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 cri. Entonces, cri, cri. Y entonces, en uno de los cuentos, o uno de los relatos aquí de Alfonso Reyes, que se llama La Casa del Grillo, La Casa del Grillo se llama este relato, este cuento de Alfonso Reyes, hay una parte que dice clarito aquí, no lo van a notar, pero lo comparto, dice, a tres voces, cri, 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 cri. Entonces, aquí viene el cri, cri, ¿no? No sé si el que bautizó a Gabilondo Soler haya leído claro, no es, Alfonso Reyes no debe ser el único que se daba cuenta o que podía expresar como fonema el cri, cri, ¿no? Pero aquí hay una constancia literaria, ¿no? Una constancia por escrito del fonema cri-cri acerca del grillo, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí se leyeron La Casa del Grillo, vieron lo de cri-cri y dijeron, ay, pues tú eres cri-cri, Gabilondo, tú eres cri-cri. Y crearon el personaje del grillito cantor y toda la cuestión, ¿no?
Entonces, puede ser una coincidencia totalmente, pero aquí me llamó mucho la atención cómo el cri-cri está expresado. Acá también nada más traigo esto porque acaba de pasar la Navidad y viene un relato fuga de Navidad. Entonces, lo anoté nada más por eso, para compartirlo con ustedes. Por cierto, pues nuevamente feliz Navidad, ya lo había dado por anticipado, pero nuevamente un abrazo a todos ustedes. Luego, eh, del hilo al ovillo, no sé si aquí quise, sí, plantear la posibilidad de leerles este relatito pequeño. Ahorita regreso a él. Y algunas otras citas interesantes son: moverse es ir al encuentro del tiempo y del espacio, es captar mayor número de acontecimientos, es vivir más y es ver vivir más a la misma vida. En relación con la velocidad del sujeto cambia la figura del mundo. Habrá que buscar por aquí el atadero del tiempo físico y del tiempo filosófico. Son, digamos, citas sueltas que les traigo, ¿no? Acá, esta sí me la salto para no abrumar. Eh, ya hablé de Cricri, ahora de quién creen que voy a hablar. De mano, de dedos del personaje de los Locos Adams, porque aquí hay un cuento que se llama La mano del comandante Aranda, y es una mano que tiene vida. Es un cuento de Alfonso Reyes. Además, de quién va a imaginarse que don Alfonso Reyes, tan serio, acá su fotografía, su cara, su rostro un poco parecida a las figuras de los grandes clásicos, ¿no? De Sócrates, Aristóteles, no sé, realmente un ser pensativo, que además hay que recordar que pues su padre era don Bernardo Reyes, que estuvo en el gabinete de Porfirio Díaz y que fue el que trató de dar todavía un golpe de estado contra Madero. Lo sacaron de la cárcel a Bernardo Reyes y fue a dar al Zócalo ahí tratando de hacer, de hacer bulla, y ahí fue muerto, ¿no? En la escaramuza, en la plena plancha del Zócalo que tanto visitamos. Allí fue muerto en la batalla, en la guerra civil de la decena trágica que empezaba en ese momento, don Bernardo Reyes, ¿no? Que pues sí, era porfirista, tenía esa concepción, pero una concepción de México que, pues, como actualmente, ¿no? No es que se deje de amar a México, simplemente unos tienen una concepción, otros otra. Y para Bernardo Reyes era muy importante rescatar lo que se estaba perdiendo en ese momento con la revolución, y con el gobierno de Madero. Ya no fue testigo de que sí se dio el golpe, desgraciadamente, un maldito golpe de todos modos también, porque pues, Madero fue asesinado. este, pero era un poco lo que buscaba Bernardo Reyes. Él ya no fue testigo de eso, ni tampoco de todo lo que vino después ya, de nuestra historia nacional. Entonces, el hijo de alguna manera pues vivió con ese papá que tenía esa concepción de gobierno, de vida, y después pues vio el drama de que su papá lo mataron en una batalla, tuvo que entender en la adolescencia, en la juventud de Alfonso Reyes, tuvo que entender lo que era la Revolución Mexicana. No, no, no se opone a ella, no se opone al destino que hubo de México, pero no deja de amar a su padre Bernardo Reyes, ¿no? Entonces, Alfonso Reyes es una figura muy, muy especial dentro de nuestras letras por esta herencia además política que tuvo. Bueno, pero entonces, ¿quién va a pensar que este señor que habla del grillito, ¿no? Del cri-cri, también nos habla de una mano, como la de los de dedos, ¿no? De los Locos Adams. Dice, eh, aquí en una parte en que en la mano dice: podemos decir que fue entonces cuando sacó las uñas. Iba y venía su talante, la mano, iba y venía, ¿no? Solita. Desaparecía cuando le daba la gana, volvía cuando se le antojaba, alzaba castillos de equilibrio inverosímil con las botellas y las copas. Dicen que hasta se emborrachaba la mano solita, ¿no? Y en todo caso, trasnochaba. Es una ficción fantástica, ¿no? De una mano que tiene vida y que va por allí, que hasta se emborracha. Entonces, no podemos dejar de pensar ahora nosotros con nuestra mentalidad televisiva y toda la cuestión,
el lamentado dedos de los locos Adams, ¿no? Que tiene vida propia. Entonces, pues ahí está la mano en este cuento de Alfonso Reyes, precursor de Dedos de los locos Adams y de Cricri, el grillito cantor. Hasta eso encontramos en este tipo de obras. Por coincidencia, seguramente, pero ahí está esa parte de precursor. Acá escogí esto fíjense cómo habla él del oficio de los basureros, ¿no? Dice, los caballeros de la basura, escoba en ristre, desfilan al son de una campanita como el viático en España, acompañando ese monumento, ese carro alegórico donde van juntando los desperdicios de la ciudad. ¿Quién iba a decir que una cuestión de la basura inspire a un párrafo con esta vehemencia, con estas características, un carro alegórico, el camión de la basura, donde van juntándose los desperdicios de la ciudad, ¿no? Esos desperdicios que vemos tan horriblemente, acá quedan encajados en un párrafo literario estupendo y aparte les da un estatus a los trabajadores, hablando de ellos como los caballeros de la basura, ¿no? Entonces eso también me pareció genial. Tiene mucho contenido en ese sentido Alfonso Reyes en estos cuentos. Entonces se los recomiendo mucho a todos ustedes. Gracias, amor, Mari Carmen. Estás, estás observando. A lo mejor nada más soy eh, por el momento objeto de mi familia en este momento, pero espero que por ahí haya más madrugadores en domingo. Y también la próxima semana pienso hacer lo mismo, porque estamos en estas semivacaciones dentro de dentro de la epidemia. Así que el próximo domingo vuelvo a programar para las 9 horas, quien guste acompañarme. Llego con el otro autor estrella para el día de hoy, con esto vamos acercándonos al final, que es nada menos que Alejo Carpentier, don Alejo Carpentier. Es un cubano, que le tocó todavía la Revolución Cubana. Él estaba exiliado en ese momento, no vivía, y cuando se da la Revolución Cubana, hacia el 59, él regresa a su patria y después es comisionado a ser también embajador fuera del territorio de Cuba. Vive mucho tiempo en Francia, don Alejo Carpentier, pero de alguna manera él provenía pues de la época pre-revolucionaria, luego eh, se vuelve un poco funcionario dentro del gobierno nuevo de Cuba, y es interesante. Tenemos esta obra que se llama El recurso al método, que ya la comenté un poquito cuando hablamos de una obra interesante de mi ex jefe, que yo sigo considerando como jefe, Luis Ernesto Pío Orozco, mi jefe de Radio Educación y de Televisión Mexiquense, que tiene su libro sobre los dictadores latinoamericanos, y entonces dentro de todos los que habla allí, Miguel Ángel Asturias, Vargas Llosa, también habla de Alejo Carpentier con el recurso del método. Y entonces ese día comenté algo, no a fondo. Entonces hoy comento un poquito más, muy poquito. Dice la reflexión, la novela trata sobre la historia de un dictador latinoamericano, fundamentalmente cubano, porque se entiende que tiene más la característica, aunque él trata de ser una especie de fusión, de amalgama de varios dictadores, incluso menciona muchas veces a Porfirio Díaz como uno de los primeros dictadores en Latinoamérica. Ya había estado Santana, obviamente, pero Porfirio Díaz lo pone acá y hace una amalgama y crea un personaje ficticio, pero que se parece mucho a Batista, el cubano que derrocaron. La historia de un dictador latinoamericano desde su perspectiva personal de grandeza, dirigente, culto, pero obcecado, que atraviesa por levantamientos armados, deslealtades, exilios disfrazados, resistencias, movimientos populares, delirios de grandeza, eh, construcción, en ese momento también se da mucho la construcción de su Capitolio. Yo ese Capitolio, fíjense,
Tuve la oportunidad en 82, en una semanita me fui a La Habana y rico, en las playas de Varadero, conocí Cienfuegos, y bueno, en La Habana, pues sí, tuve oportunidad de caminar, pero cuando nos reunimos varios de los que tuvimos la oportunidad de ir a La Habana, a Cuba, pues, nos mostramos las fotografías que traíamos en ese tiempo, las fotografías se revelaban posteriormente y las obtenía uno, entonces fuimos a ver las fotografías que cada uno había sacado, ¿no? Ahora sacamos fotografías y las compartimos inmediatamente con nuestro celular, ¿no? Y todas las tenemos o todas las podemos ver en los celulares de los otros. Pues en aquel tiempo de la canica, en los 80s, en 82, nos reunimos algunos de los que fuimos a mostrarnos nuestros álbumes o nuestras fotografías que traíamos de Cuba. Y voy viendo, algunas coincidían, ¿no? Algunos paisajes que tomamos en los diferentes lugares, y de repente voy viendo una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Oh, me perdí yo en el mero centro, sí conocí el centro, conocí la catedral, conocí la mentada bodeguita de en medio, ¿no? Este, que era una cantina muy famosa, pues una cantina muy famosa donde llegó a beber muchos la visitaban como Ernest Hemingway, el escritor norteamericano que vivió en Cuba también. Entonces es tradicional ese lugar. Y claro, el malecón, lo que está cercano, que sea el Morro, ¿no? El Fuerte del Morro, como aquí en Veracruz, el castillo de San Juan de Ulúa, ya es el Morro, una fortaleza muy imponente ahí en pleno centro. Y pues sí, conocí esa parte del centro un par de veces, caminé por allí, pero barbaridad, me faltó algún otro tramo, porque me voy dando cuenta en las fotografías de mis compañeros que venía un Capitolio que yo dije, bueno, pues, ¿y eso qué es? O sea, a mí en mi cabeza, en la televisión, yo había visto varias veces ya el Capitolio de Washington, ¿no? Es la primera imagen que tengo yo del Capitolio de Washington. Y es que es muy parecido, dicen que no tiene uno que ver con el otro, pero es una construcción semejante, parecida, fotografiada, vista, la primera impresión que se lleva uno es un símil entre el Capitolio de Washington y el Capitolio de La Habana, ¿no? A lo mejor trataron de reproducir en un momento dado la construcción, aunque aquí mismo en la obra dicen, no, no tiene nada que ver, esto es algo nuestro, en fin. Sea como sea, el hecho está que en La Habana, obviamente, y ya he visto yo ahora documentales que nos hablan de ese recorrido, y ahí está el Capitolio de La Habana. Pues maldita la cosa, yo no lo conocí. Yo no pude fotografiarlo, yo no pude estar por esas calles, esos linderos, esos lugares en donde está el Capitolio de La Habana. Me lo perdí, ¿no? Vi otros lugares, pero ese me lo perdí. Bueno, acá en la novela hablan de cuando se estaba construyendo ese mentado Capitolio, que era también una cuestión de dominio, de grandeza, ¿no? De esas grandes construcciones que los presidentes tratan de hacer y de inaugurar, de toda la cuestión, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues es un derivado de la dictadura cubana, esa construcción, que la siguen teniendo, pues históricamente, es un monumento histórico, pero pero que de alguna manera refleja pues la parte de esa grandeza dictatorial que existía, ¿no? Bien, y luego dice, hay una dedicatoria clara a Batista, al dictador, y a la vez aquí hablan de un estudiante revolucionario que anda por allí, un estudiante, el estudiante, es una reminiscencia de Fidel Castro, obviamente, ¿no? Pero tiene mucho, un gran tejido en la trama, realmente no es estrictamente histórico, repito, la ficción está en que finalmente hay una amalgama de circunstancias, este, y tiene algunos dejos humorísticos, ¿no? O sea, la narración, el lenguaje, la manera de escribir de Alejo Carpentier es de un humor fino a través de la obra, ¿no? A través de sus obras que, que nos plantea. Entonces, nos saca sonrisas en algunos momentos por las actitudes que tiene el propio dictador, ¿no? Aquí está esta parte del Capitolio, dice, el Capitolio crecía, su mole blanca, aún informe, enjaulada en andamios, se iba elevando sobre los techos de la ciudad, alzando columnas, ensanchando las salas,
aunque su construcción fuese detenida repentinamente por contingencias de nómina y dinero. Ahora aquí tengo que hacer nuevamente la acotación, que quizá ya también hice. A la par de José Vasconcelos, Alejo Carpentier me parece uno de los máximos exponentes de cómo se debe de escribir, ¿no? Una escritura pulcra, pulcra. Claro, también traje hace rato a Alfonso Reyes, que también no se queda atrás, ¿no? Alfonso Reyes, además muy reconocido, por ejemplo, por sus cuestiones diplomáticas, estuvo allá en Argentina, y Alfonso Reyes fue muy importante en ese tiempo en su reconocimiento latinoamericano, pero igual que José Vasconcelos. Pero a mí me parece superior José Vasconcelos y Alejo Carpentier con la manera de escribir, ¿no? O sea, si queremos emular en un momento dado la pulcra manera de poner las cosas por escrito, son estos grandes genios, ¿no? Vasconcelos y Alejo Carpentier para mí son grandes maestros, ¿no? Simplemente lo que acabo de leer, cómo estaba tejido esa parte de la descripción del Capitolio. Y luego acá, vean, hay una frase que dice aquí, la Revolución Mexicana fue un fracaso, ¿no? Por eso nos enseñó tanto. Lo de Rusia ha fracasado ya, también pues, fue casi por unos años diferente la Revolución Rusa, ¿no? Pero dice, todavía no está demostrado. Pero hablan pues de cuando a veces las revoluciones se dan y viene la desilusión, ¿no? La cuestión de que no se ha dado como se quería y como dice Adolfo Gili, la revolución interrumpida, ¿no? Se interrumpe un poco el proceso de lo que se estaba buscando, de la justicia social, etcétera, etcétera. Y entonces aquí Alejo Carpentier es tajante y en uno de los relatos, de los diálogos de los personajes, dicen que la revolución mexicana fue un fracaso. Es muy fuerte eso políticamente para nosotros. El recurso del método, como una reminiscencia también del título del gran ensayo filosófico del filósofo francés René Descartes, que es el discurso del método, acá es el recurso del método, pero trae varias epígrafes acerca de esa visión filosófica de René Descartes, entonces por eso el título de recurso del método. Lo que me parece una genialidad de este autor y que me gustó mucho, muchísimo esta novela, es Los Pasos Perdidos. Los Pasos Perdidos, que en un momento dado nos suena un poquito En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, ¿no? El título un poco, pero esto es lo que se ha perdido en el tiempo, no estrictamente el tiempo que se ha perdido, sino lo que hemos dejado en el tiempo, que han sido nuestras huellas, ¿no? Las huellas perdidas, lo que hemos dejado atrás, los pasos perdidos. Es una novela que originalmente es un investigador, un antropólogo que vive con su esposa, pero su esposa es una actriz, una artista, que de repente anda mucho en giras, el matrimonio ya está en ruptura, y entonces deciden, ella viaja mucho y él de repente dice, tengo que ir a hacer una investigación hasta América. Y entonces viene acá a una isla ficticia, pero que tiene que ver mucho con el Caribe y con Brasil, este, y por eso a la portada tan bonita aquí, nuevamente, esa cuestión selvática, ¿no? Como de paraíso, sabiendo que no es un paraíso una selva, ¿no? O sea, quienes viven allí saben que no viven en el paraíso, tienen también muchas circunstancias, muchas dificultades, enfermedades, etcétera, pero de alguna manera, visto desde fuera y pensando que no ha llegado la civilización a destruirles la naturaleza, puede pensar uno que es más regocijante en un momento dado. Entonces, este autor se enamora allí del lugar y se enamora de una persona, a la vez que ya lleva una amante, ¿no? Otra vez los triángulos amorosos en la literatura. Está dejando a la esposa, se viene con un amante y luego de repente allí encuentra a una amante que lo fascina, ¿no? Una nativa, lo cautiva, se enamora tremendamente, se apasiona, etcétera. Después dice que lo salvan, viene una avioneta a rescatarlo, que es que del lugar, que porque andaba medio perdido, lo regresan a París, regresa con la esposa, pero para separarse formalmente, este,
Ya con la primera amante, pues había prácticamente tronado también. Se separa formalmente de la esposa, se regresa, dice, no, me regreso a donde estaba, y cuando regresa, por eso los pasos perdidos, resulta que su nativa ya también tiene una nueva pareja, y ella pues es fiel a la nueva pareja ya, y entonces se queda, aquí no como que se queda sin las dos tortas que se dice, ¿no? Aquí se queda sin tres, ¿no? Se queda sin las tres mujeres que tenía y, y así se queda el personaje. Entonces es muy curioso, pero toda la fisonomía, toda la atmósfera del Caribe o de ese lugar medio también brasileño, de la selva, pues, es fascinante. La reflexión que hice aquí fue bárbara, ¿eh? Vean, me eché todo un ensayito aquí. Voy a leer rápidamente. Quiero saludar a Chema, que anda por aquí. También a María de Lourdes Ortiz. Muchas gracias porque andan por allí despertándose. Este, Hoy hemos hablado de María Luisa Puga, de Samuel Beckett, de Amos Oz, el israelí, y bueno, partí con Hugo Argüelles, el dramaturgo, este, y le di un tiempo a Alfonso Reyes con sus cuentos, con esa parte fascinante de los cuentos, y estoy ahora con el gran Alejo Carpentier, ¿no? Que para mí es uno de los gigantes, ¿no? Que tengo varios gigantes aquí, pero este es uno de ellos, y me falta leer mucho más, ¿no? Entonces ya hablé del recurso del método, y estoy con esto que a mí me fascinó mucho, que esta incluso la leí creo antes, es Los Pasos Perdidos, sí. Esta fue, aunque dudo, aquí tengo una interrogación si fue en 89, pero por allí fue más o menos, mientras que el recurso del método, creo que ni le puse, sí, 2002, este fue hasta 2002, y este fue por el 89, Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier. Entonces aquí mi reflexión amplia, aquí sí van a tener una noción cabal de la obra, ¿no? A ver, les digo, relato en primera persona donde el personaje central retrocede en el tiempo gracias al redescubrimiento de la vida en la selva. De la vida conyugal y su trabajo cinematográfico, el personaje aprovecha la ausencia de su mujer en gira teatral y por azar es contratado por la universidad para una investigación sobre instrumentos musicales primitivos y alentado por su amante, parte hacia el nuevo mundo y se trae al amante, ya tenía un amante, repito, en el que tras fascinarse por olores, sonidos y lugares que le recuerdan su infancia y sobreponerse a una serie de contratiempos, como el encierro en un hotel por una rebelión guerrillera, arriba a la selva donde, harto de los caprichos del amante, se enamora de una nativa. Al lograr su objetivo con el hallazgo de instrumentos primitivos, decide renunciar a su vida rutinaria y arraigarse al lugar prehistórico. El personaje se siente libre, sin la obsesión del tiempo. A pesar de ello, su intelecto lo traiciona. En plena selva, desea crear una obra musical que se trunca al igual que su relación amorosa con la llegada de una avioneta que lo rescata. Finalmente se confía a su esposa tras de enojos y abandono, consigue el divorcio, vuelve a la selva y tristemente se entera de que su nueva amante, la nativa, ya es mujer de otro nativo. Concluye así que por más que deseaba el arraigo, esa tierra no es la suya y que el tiempo no puede dar marcha atrás. Resignado y solo, habrá de enfrentar su rutinaria vida. Un poco triste el final. Libertad y tiempo son dos nociones que convergen y antagonizan. Lo enmarca todo una inquietud y pasión por la música como reflejo del ritmo de la vida. Todo esto me lo dio la obra misma, ¿no? O sea, cuando yo hago una reflexión menor, pues a lo mejor es porque no tuve tanto de lo que me dio la obra, aquí me dio tanto que logré rescatar toda esa serie de situaciones. Este, la esposa se llamaba Ruth, la amante Mouche, y luego la nativa, que no tengo aquí, es Rosario. Rosario se llamaba la nativa. Y entonces aquí les refiero a algunos de los pasajes muy interesantes que tiene. Dice, observo ahora que yo, maniático, medidor del tiempo, atento al metrónomo por vocación y al cronógrafo por oficio,
He dejado desde hace días de pensar en la hora, relacionando la altura del sol con el apetito o el sueño. Esa parte fabulosa de cuando uno vacaciona así y dice, ahora, ay, ahora sí no debo de pensar qué hora es. Y a veces se quita uno hasta el reloj y nada más seguía uno por el solecito, si ya está encima, si se está ocultando. Y es más rico a veces no pensar en horas, ¿no? Y que son las 9 de la hora, si entre libros y cuadernos arranca, y nada de eso, ¿no? Estar ahí. Y entonces eso se ve, se nota mucho en este tipo de obra, ¿no? Este, luego dice, me rodea de cuidados, esto era la nativa, ¿no? Estaba fascinado, además aquí se ve un poquito una situación un tanto machista del personaje, ¿no? O sea, está fascinado con la nativa porque, fíjense, me rodea de cuidados trayéndome de comer, ordeñando las cabras para mí, secándome el sudor con paños frescos, atenta a mi palabra, mi sed, mi silencio o mi reposo, con una solicitud que me hace enorgullecerme de mi condición de hombre. Aquí pues, la hembra sirve al varón en el más noble sentido del término, creando la casa con cada gesto, ¿no? La hembra sirve al hombre, ¿no? Bueno, estaba feliz, estaba en el paraíso él, hasta con la nativa, y por eso estaba también fascinado. Y resulta que cuando regresó, ya, se le fue. Estamos eligiendo y fijando con maravillados tanteos las actitudes que habrán de determinar para el futuro el ritmo y la manera de nuestros acoplamientos. Con el mutuo aprendizaje que implica la fragua de una pareja, nace su lenguaje secreto. La selva era el mundo de la mentira, de la trampa y del falso semblante. Allí todo era disfraz, estratagema, juego de apariencias, metamorfosis. Finalmente también, ¿no? La selva. Vivir en el presente sin poseer nada, sin arrastrar el ayer, sin pensar en el mañana, me resulta asombroso. Me admiro al saber que esta ciudad de Enosh, aún sin fraguas, donde acaso oficio yo de Jubal, está a 3 horas de vuelo de la capital en línea recta. Es decir, que los 58 siglos que median entre el cuarto capítulo del Génesis y la cifra del año que transcurre para los de allá pueden cruzarse en 180 minutos, regresándose a la época que algunos identifican con el presente, como si lo de acá no fuese también el presente, por sobre ciudades que son hoy en este día del medievo, de la conquista, de la colonia o del romanticismo, ¿no? Esa sensación también que se tiene de pertenecer a otra época cuando se estaba ahí en la selva, ¿no? Y de cómo podía viajar casi casi del pasado al presente, del presente al pasado. Eh, bueno, aquí traía yo algo interesante. He comprendido que la máxima obra propuesta al ser humano es la de forjarse un destino, porque aquí en la multitud que me rodea y corre, a la vez desaforada y sometida, veo muchas caras y pocos destinos. Esto ya en la urbe, cuando había regresado. Y es que detrás de esas caras, cualquier apetencia profunda, cualquier rebeldía, cualquier impulso, es atajado siempre por el miedo. Se tiene miedo a la reprimenda, miedo a la hora, miedo a la noticia, miedo a la colectividad que pluraliza las servidumbres. Se tiene miedo al cuerpo propio ante las interpretaciones y los índices tensos de la publicidad. Se tiene miedo al vientre que acepta la simiente, miedo a las frutas y al agua, miedo a las fechas, miedo a las leyes, miedo a las consignas, miedo al error, miedo al sobrecerrado, miedo a lo que pueda ocurrir. Esta calle me ha devuelto al mundo del apocalipsis. Este es muy interesante, ¿no? Muy filosófico, además, Alejo Carpentier. Luego aquí habla de un lugar en Santa Mónica de los Venados. Mientras estoy con los ojos abiertos, mis horas me pertenecen. Soy dueño de mis pasos y los afinco donde quiero. Esa es una máxima, también una cita que yo he rescatado porque suena muy bonito, ¿no? Mis horas me pertenecen, soy dueño de mis pasos y los afinco en donde quiero. Aunque esto, pues a veces como que parece que no somos dueños de nuestro tiempo, ¿no? Pero es lo que debemos de luchar en ser.
Y luego acá, dice el Valle del Tiempo Detenido. Yo había rescatado por ahí en la parte en que habla de los recuerdos del porvenir, porque resulta que Los Recuerdos del Porvenir es el nombre de una novela de Elena Garro y seguramente a lo mejor se inspiró en algo que menciona aquí Alejo Carpentier. Ahora que revisaba yo también ahí en el mentado Google, dicen que Elena Paz, la hija de Elena Garro y de Octavio Paz, a la hora de hablar del título de esa novela de su madre, dice que ellos conocieron una pulquería acá en México que se llamaba Los Recuerdos del Porvenir. Entonces hay la hipótesis de que existía a lo mejor esa pulquería, perdón, y entonces a lo mejor también Alejo Carpentier, como habla tanto de México en un momento dado acá en la otra obra, de que conoció México en un momento dado Alejo Carpentier, pues a lo mejor Alejo Carpentier también conoció esa pulquería de la que Elena Paz refiere, ¿no? Entonces, ese título de Los Recuerdos del Porvenir se lo trajo Alejo Carpentier a un lugar aquí, una taberna en la selva, y lo rescató para su obra, ¿no? Y a lo mejor es cierta la hipótesis que se plantea con Elena Paz, de esa pulquería. Y entonces lo trajo acá Alejo Carpentier y a la vez la mamá lo trajo para el título de la novela. Pero, o quién sabe, o a lo mejor se le ocurrió a Alejo Carpentier originalmente y de aquí lo rescató porque fue 10 años escrito esto antes de la novela de Garro. Y a lo mejor luego Elena Garro lo trajo en su memoria y le puso así a su novela. El chiste está que a nivel literario, la frase Los recuerdos del porvenir aparece aquí en esta novela de Los pasos perdidos de Alejo Carpentier, antes de que aparezca como título en la novela de Elena Garro. Ese es otro dato curioso. Creo que hoy ha estado con todo esto que traje hace rato de Alfonso Reyes, de Cricri y de Dedos de los Locos Adams, locamente. Este, Ahora también sale esta anécdota muy curiosa con Alejo Carpentier sobre los recuerdos del porvenir. Bien, y todavía tenía aquí este que se llama El Acoso. En estas ediciones de Seix Barral, que son muy populares, una cartulina ahí que se deshace, afortunadamente, como estos libritos son de apenas 150 páginas, pues no le ha pasado nada, ¿no? Pero que en otros libros como de los 100 del Otoño del Patriarca de García Márquez y una obra de Vargas Llosa se me han deshecho las ediciones, ¿no? Y que tanto critico, pero bueno, pues ahí está. Y ahí, pues me llegó en esta, entonces es Planeta, Origen Planeta, literatura contemporánea, la colección, que la vendían en los kioscos de revistas. Ahí está El Acoso, es otra novelita. Muy ingenioso la cuestión, la ficción. Realmente no la repasé, no les voy a comentar citas de esta, más que la reflexión que traigo aquí. Pero fíjense qué curiosa, dice, eh, intrincada situación en la que primero sobresale un empleado de la taquilla de una sala de conciertos que lee y se interesa por la música. Después se centra en un hombre fugitivo y arrinconado en un cuarto en el que padece hambre, frustración y desolación, y que anhela una nueva libertad en medio de los recuerdos de su pertenencia a un grupo terrorista en el que padeció la complicidad, el asesinato y la cobardía. Hay un genial manejo de los tiempos aparentemente independientes de los dos personajes centrales, el que está en la taquilla, el taquillero, y el hombre fugitivo. Pero que finalmente coinciden. Ambos tienen relaciones con la misma prostituta, son vecinos sin haberse visto antes y confluyen en la sala de música, en el momento en que el acosado huye y se resguarda en la calle, en la iglesia, en un café y finalmente en la sala de conciertos, donde es abatido por los policías. Entonces ese es el acoso. Y por ahí van corriendo las historias de ambos personajes, en momentos es el de la taquilla, en momentos el fugitivo, y de repente confluyen las dos historias, ¿no? Entonces, genial en todos sentidos, Alejo Carpentier, aunque yo sigo enamorado de esta obra, Los Pasos Perdidos, ¿no?
Esa es la máxima para mí. Ya finalmente, antes de pasar a la poesía, les comento rápidamente de este libro que les traje la semana pasada, todavía en viernes, que es Charles Dickens, que no conmemoramos nada de él. De Alejo Carpentier ya les había dicho que, o no sé si les dije, ahí sí celebramos su natalicio, un día como ayer 26 de diciembre, pero de 1904 nació Alejo Carpentier, mismo año que nació mi papá. Y él murió a los 75 años, Alejo Carpentier. Charles Dickens no traigo efemérides, sino esta cuestión por la época. Ya la semana pasada les traje esto de cuentos de Navidad. Este, cuentos de Navidad. Y les había dicho que viene un cuentito que dice, que se llama Las campanas. Un cuento de duendes sobre unas campanas que anuncian el final del año y la llegada del nuevo. Por eso lo traigo otra vez, porque ya viene el fin de año. Dice, eran tan misteriosas las voces oídas, pero no vistas, tan elevadas, tan lejanas, tan rebosantes de aquella fuerte y profunda melodía. Es un lugar en que están sonando las campanas, que un personaje se dedica precisamente a hacerlas sonar. Hay una serie de circunstancias, de reencuentros, pero básicamente el fondo, la atmósfera, es por las campanas que suenan allí atrás, en ese pueblo europeo, ¿no? Y con nieve y toda la cosa. El año era viejo aquel día, el paciente año había soportado reproches y abusos por parte de sus difamadores y había llevado a cabo fielmente su trabajo. Primavera, verano, otoño, invierno, había trabajado a lo largo de todo su predestinado ciclo y ahora recostaba su exhausta cabeza y se disponía a morir. El año, ¿no? Así como este 2020. Había también libros y juguetes para el año nuevo, brillantes baratijas para el año nuevo, vestidos para el año nuevo, buenos deseos y propósitos para el año nuevo, nuevas invenciones para pasarlo de forma amena. Su vida estaba parcelada en almanaques y agendas. Y finalmente por acá dice, las campanas empezaron a repicar alegremente por un año nuevo, con tanto vigor, tanta alegría, tanta dicha, tanto júbilo, que él se puso en pie de un salto y rompió el hechizo que lo apresaba. Entonces, bueno, ahí está un cuento muy singular, un tanto, no sé si infantil, es en general, pero es un cuento muy rosa, muy tranquilo, muy de costumbrista europeo sobre la Navidad y el Año Nuevo. Entonces ahí queda ahora dedicado esta de las 12 campanas al tiempo que ya se viene, y que por cierto, pues aprovecho entonces para darles un renovado abrazo de Año Nuevo, y de que todo salga mejor, que sea muy diferente al actual, que nos ha servido pues de recapacitación, de, de revisar muchas cosas este 2020, que finalmente pues eh, aquí permanecemos los que estamos aquí, que ahora han partido muchos seres queridos, incluso gente también renombrada que ha partido por esta epidemia, y entonces pues tomar en cuenta estas circunstancias, un abrazo pues también para quienes han tenido esa situación triste, pero a la vez pues, quienes estamos todavía en este territorio, en este globo terráqueo, pues ver con optimismo lo que pueda venir y desear lo mejor, pero lo mejor por el momento pues es la salud, cuidarnos mucho y que haya mucha salud, ¿no? Gracias, como ya había saludado a María Lourdes Ortiz, también a Roxana Montejo, saludos a Chema, José María Adame, que desde el territorio paradisiaco, así como la selva de Alejo Carpentier, el lugar paradisiaco que es Mazatlán, calorcito ahorita allá, y no tanto frío como acá, aunque ahorita más o menos ya está saliendo el solecito. Bueno, me voy con la poesía antes de despedirme y volver a refrendar que tengan, pues, con sus seres queridos un momento de reflexión, de armonía, de convivencia este próximo jueves 31, que se despide al año viejo, y dar la bienvenida pues a ese 2021, que ojalá sea mucho mejor y nos traiga
salud, nos traiga bienestar y nos traiga proyectos nuevos para todos los que andamos por este territorio. Lo mejor para todos ustedes y nos encontraremos, mediante Dios, la próxima semana también en una matinée literaria, en un dominguito, domingo 9 de la mañana, pero ya del 3 de enero, ya estaremos estrenando, si, si así se dan las circunstancias, estaremos estrenando año. ¿Y qué les voy a traer? Voy a traer a Horacio Quiroga, a Héctor Mendoza, otro dramaturgo como hoy Argüelles, a Edward Morgan Forster, que se le conoce más como E.M. Forster, algo de Isaac Asimov, realmente no tengo gran obra de él, me gustaría, lo tengo que conseguir, pero por aquí tengo un cuentito en una antología del gran científico y creador de ficción Isaac Asimov, y nada menos que también a Benito Pérez Galdós y a Mariano Azuela, a poemas de Tomás S. Eliot. Con Mariano Azuela les adelanto que como con Alfonso Reyes, aparte de una novela que es clásica, traeré cuentos, cuentos de Mariano Azuela. O sea, José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Mariano Azuela, dejaron cuentos, dejaron ficción. Bien, me voy a la poesía, primero con el gran Javier Villaurrutia, de quien hoy conmemoramos, no, se conmemoró el 25 de diciembre, el mero día de Navidad, pero de 1950 él partió, muy joven, a los 47 años, el gran Javier Villaurrutia. ¿Qué traigo? Este interesante libro, una edición especial del CONACULTA todavía, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, soy secretario de Cultura. Nocturna Rosa es un poema, es un solo poema, es un solo poema y no tan largo. Pero lo que ocurre aquí es que es un facsímil que se le llama, que es una copia original de cómo fue editado con la ilustración. Por acá anda la ilustración, por acá anda una dedicatoria. ¿No? Este, incluso es un poco ilegible ahí, pero dice Javier. Y luego, permítanme comentarles lo que dice por acá. Nos dice una opinión aquí de Anthony Stanton, del Colegio de México. Nos dice, en una elegante plaquette de apenas 11 ejemplares, el poeta mexicano Javier Villaurrutia dio a conocer por primera vez su Nocturna Rosa con un sorprendente dibujo original de su amigo Agustín Lazo. El folleto mide 30.5 por 21.5 centímetros y trataron de reproducir el tamaño con esto. Se terminó de imprimir el día 24 de febrero de 1937. Más que de una edición limitada, se diría que se trata de una edición casi inexistente, ¿no? El mismo poeta habría distribuido los pocos ejemplares entre sus amigos más cercanos. El ejemplar que se maneja está dedicado a Tino, a Celestino Gorostiza. Celestino Gorostiza le llamaba Tino y por eso era un poco ilegible lo que les enseñé aquí. Ay. Pero también a José Gorostiza viene dedicado. A nivel de edición del ejemplar, de un ejemplar se lo dedicó a Celestino y le decía Tino. Tino para Tino de Javier, ¿no? Ahí está. Y la otra ilustración que nos dicen que viene allí. Y entonces luego ya en la impresión viene para José Gorostiza. En la impresión es a José Gorostiza. Y aquí está el poema que es corto y que se los voy a leer. Esta edición, la que yo tengo en mis manos, el facsímil, se terminó, no, es que aquí mismo dice, se terminó esta edición de los 24 días del mes de febrero del 37 y consta de 11 ejemplares, ¿no? Los mentados 11 originales. Ahora bien, ya esta edición que yo tengo en mis manos estuvo a cargo de la Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Ciudad de México, 2013. En 2013 se editó este facsímil y entonces se llama Nocturno Rosa.
Y ahorita también les voy a comentar eso de 11 ejemplares. Imagínense, fue una edición familiar, ¿no? Muy acortada, pero que toda la gente que se dedica a estas artes y también en los derechos de autor, dicen que cualquier libro que rebase 5, creo, no sé, 2 o 3 ejemplares, por pocos que sean los ejemplares, y se esté constituido como libro, es libro, ¿no? Así sea 50,000 ejemplares, 1 millón de ejemplares, 1000 ejemplares, 100, 2 ejemplares, si está como libro, es libro. Y nos dice, yo también hablo de la rosa, pero mi rosa no es la rosa fría, ni la piel de niño, ni la rosa que gira tan lentamente que su movimiento es una misteriosa forma de la quietud. No es la rosa sedienta, ni la sangrante llaga, ni la rosa coronada de espinas, ni la rosa de la resurrección. No es la rosa de pétalos desnudos, ni la rosa encerada, ni la llama de seda, ni tampoco la rosa llamarada. No es la rosa veleta, ni la úlcera secreta, ni la rosa puntual que da la hora, ni la brújula rosa marinera. No, no es la rosa rosa, sino la rosa increada, la sumergida rosa, la nocturna, la rosa inmaterial, la rosa hueca. Es la rosa del tacto en las tinieblas, es la rosa que avanza enardecida, la rosa de rosadas uñas, la rosa yema de los dedos ávidos, la rosa digital, la rosa ciega, es la rosa moldura del oído, la rosa oreja, la espiral del ruido, la rosa concha siempre abandonada en la más alta espuma de la almohada. Es la rosa encarnada de la boca, la rosa que habla despierta como si estuviera dormida. Es la rosa entreabierta de la que emana sombra, la rosa entraña que se pliega o expande, evocada, invocada, abocada. Es la rosa labial, la rosa herida. Es la rosa que abre los párpados, la rosa vigilante desvelada, la rosa del insomnio deshojada. Es la rosa del humo, la rosa de ceniza, la negra rosa de carbón diamante que silenciosa orada las tinieblas y no ocupa lugar en el espacio. Este es Javier Villaurrutia con su Nocturna Rosa, una edición facimilar, muy interesante. Traigo también por aquí rápidamente, más que ya se me quedó abajo, de esta antología o de esta obra que trae traducciones y también poemas de Jaime García Terrés, Las Manchas del Sol. Aquí trae una traducción que hizo don Jaime García Terrés a Harold Pinter, de quien conmemoramos el 24 de diciembre su fallecimiento, pero de 2008. Él murió a los 78 años de edad. Es un pequeño poema de Harold Pinter que básicamente es dramaturgo, como les decía al principio, que iba a hablar también de este dramaturgo británico, como Hugo Argüelles mexicano. Tiene obra teatral más contemporánea, seguramente de Harold Pinter se ponen obras actualmente, y tiene alguna cuestión también como novela, que yo incluso tengo por ahí anotado algo que tengo pendiente a ver si consigo. Quiero leerlo en narración, en narrativa, Harold Pinter, pero también tiene poemas, aunque generalmente se le considera más dramaturgo, incluso incursionó un poco en el cine, o se adaptaron obras teatrales para cine, pero tuvo que ver él en la filmación. Harold Pinter. Y tiene un pequeño poema que se llama Fantasma. Sentí suaves dedos en torno a mi garganta. Parecía que alguien estaba estrangulándome. Eran aquellos labios tan duros como dulces. Parecía que alguien me besaba. A punto de tronarse mi vital esqueleto, abríme a ojos ajenos y miré una cara conocida, una cara tan dulce como torva. No sonreía ni lloraba. Grandes eran sus ojos y blanca era su piel. No sonreí tampoco ni lloré. Alcé mi mano y toqué su mejilla. Un pequeño poema fantasma de Harold Pinter. Y por último, sin ser efeméride, pues les traigo y les comparto un poema mío de mi librito que, a propósito de la original edición de Nocturna Rosa para 11 personas, 11 ejemplares, pues yo hice como 50 de esta ruta poética. Alguna vez por ahí anduvo.
Ya, pues ya desde 84 los repartí todos. Ruta Poética es, pues sí, dice derecho de autor que es un libro, ¿no? Aunque yo quiero todavía con una editorial formal llevar mis poemas a la imprenta bien. Claro, también fue en imprenta, esta imprenta se llamaba Quetzalcóatl, donde edité mi tesis profesional. Y también mi otro libro de cuentos que antecedió al que ya se llevó con Plas y Valdés. Bueno, ¿por qué les traigo yo? Pues un poema que se llama Año Viejo, ¿no? Entonces con este me despido, les agradezco muchísimo su atención, gracias a mi prima Susana Moreno, que anda por aquí, Moisés Mesa también, Rafa Galvez, ahí les recomiendo que si no me vieron completo, retrasen un poquito y vean más. Les recuerdo que hablé hoy de Argüelles, de Amos Oz, de Samuel Beckett, de Alfonso Reyes y de Alejo Carpentier, antes de llegar a estos poemas de Villaurrutia y Pinter y el mío propio. Y la parte central, no es porque discrimine a los anteriores, pero en la que hubo bastante cuestión de escarbarle a la obra, está reciente, hace media hora, 40 minutos, fue lo de Alfonso Reyes con sus cuentos, cuentos de Alfonso Reyes, y en donde repito, está Cricri y está Dedos de los Locos Adams en los cuentos de Alfonso Reyes. Ese descubrimiento está ahí. De alguna manera, ¿no? Como una semejanza, una cuestión curiosa. Eh, y luego traje a Alejo Carpentier, que es un monstruo de la literatura. Entonces ahí les recomiendo sobre todo esas partes. Y si no, pues regrésese desde el principio. Esta parte grabada, además se comió una partecita que estaba en el link original, este, que me sacó el internet. Bien, me despido con Año Viejo. Un abrazo nuevamente. Despidamos al Año Viejo. Esto lo escribí en 1976. 1976, en plenos estudios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, cuando estudiaba yo periodismo con Chema, con Rafa Galvez, que me están observando, con Roxana también. Este, con todos ustedes, estaba yo en ese momento en la carrera. Y entonces, de esa época vienen muchos poemas. Entonces, este se llama Año Viejo. Era para despedir al 76 y darle la bienvenida al 77. Y dice, como recias y ágiles gotas entre un oscuro abismo inquieto, cayó con las 12 alas rotas un año más seco y violento. Se llevó el mañoso traidor lo más digno de conservar y dejó el ingrato dolor que deseábamos olvidar. Se fue el año sin acordarse que hermoso pareció en principio, y se fue para remontarse a la historia sin manto limpio. Fueron multitud de proyectos que se quisieron alcanzar, mas los largos caminos rectos fueron imposibles cruzar. Un año fugaz que así avanza para dejar su infame herencia, un año más de fría matanza, de vil locura e impertinencia. Y el hombre, tal como un enano, sin poder de menos luchar, vio cómo el año se fue en vano, sin las metas poder lograr. Bueno, muchas gracias de mi autoría, de regalo, muy joven, no es la poesía que hago ahora, pero bueno. Muchas gracias, nos vemos hasta el próximo domingo, 9 de la mañana, en una otra matiné literaria de Entre Libros y Cuadernos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, primos, amigos, familiares, esposa, hija. Hasta luego, vámonos a desayunar, a almorzar. Ricos molletes, molletes deliciosos preparados por Mari Carmen Figueroa. Hasta luego.